Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y pues como cada semana los acompaño a analizar qué es lo que está pasando en el mundo. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a acompañar del Grupo de Comunicación Política del CERI, que es Bianca Bernick. Bianca, bienvenida a Punto Global. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Yo muy bien, la verdad es un gusto para mí estar en este primer episodio en el podcast mío, así que bueno, vamos a por ello. Y bueno, Ana, bienvenida de nuevo a un episodio de Punto Global. ¿Cómo va todo, Ana? Hola Guillermo, hola Bianca, es un gusto estar en otro capítulo más de Punto Global. Y bueno, como siempre hacemos y comenzamos en esta sección de Punto Global, pues vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo en esta sección del no tema, qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la realidad internacional. Entonces, Bianca, ¿qué nos traes tú como no tema en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión a mí me gustaría traer a colación lo que estuvo transcurriendo en Georgia estos últimos días, tras el retiro de la candidatura de este país de la Unión Europea hasta por lo menos 2028. El primer ministro Kobajisde dio a conocer este anuncio el último jueves e inmediatamente se desató una movilización de miles de manifestantes alrededor del Parlamento georgiano, cosa que refleja un nivel de descontento y conflictividad social realmente elevado, que no es nuevo, sino que se remonta más bien a las elecciones que tuvieron lugar en octubre de este mismo año. Tanto los partidos de oposición como las autoridades de la Unión Europea denunciaron irregularidades en el proceso electoral de octubre y de hecho el partido ganador, Sueño Georgiano, fue declarado por el Parlamento Europeo como responsable de la decadencia democrática en el país. Hay testimonios incluso de manipulación de máquinas de votación electrónicas y hasta de intimidación de votantes. Y si bien se instó a que las elecciones se celebraran nuevamente y se sancionara a los responsables, lo que incluye, por supuesto, al primer ministro, esto está claramente bastante lejos de suceder y por eso, bueno, no es casualidad entonces que una candidatura tan anhelada por la sociedad civil como lo es la de la Unión Europea haya sido retirada luego de la reactivación de esta disputa. Bueno, Bianca, muy interesante, sin duda un tema que tenemos en foco y que en el Punto Global tocamos en parte esas protestas en un episodio anterior con Ignacio Utín. Y bueno, Ana, ¿qué nos traes tú como no tema? Para el no tema de hoy, decidí traer lo que está sucediendo entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el futuro presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, debido a las declaraciones que han habido esta semana que han dado mucho para hablar. Donde el presidente Donald Trump ha dicho que quiere poner un arancel de un 25%, tanto a México como Canadá como China, a partir del 20 de enero. Y esto traería grandes riesgos económicos. La presidenta de México le ha respondido en una carta diciendo que esta medida podría afectar no solo a México, sino también a las empresas estadounidenses que tienen operaciones en el territorio, poniendo en jaque varios empleos y también pudiendo generar una recesión económica en Estados Unidos. La presidenta también defendió el tratado que tienen México, Estados Unidos y Canadá, resaltando que es el motor del crecimiento compartido. Ella reafirma que es importante la cooperación para enfrentar los desafíos como las migraciones o el consumo de drogas y que no es con amenazas que se pueden lograr estos objetivos, aunque ha advertido que un arancel trae otro en respuesta, dejando en claro que el proteccionismo puede desatar una guerra comercial con grandes consecuencias para todas las naciones. Con estas declaraciones queda en claro que la presidenta apuesta por el diálogo y la colaboración, que quiere proteger las economías regionales. Pero, ¿será esto suficiente para frenar los planes de Trump? Estaremos muy atentos a lo que sucede a continuación. Ahora sí, seguimos con el capítulo. Bueno, Ana, muchas gracias por ese no tema. Yamandu Orsi, candidato del Frente Amplio, se convirtió en el tercer presidente de izquierda en la historia de Uruguay tras imponerse al oficialista Álvaro Delgado. Sin haberse completado el escrutinio de los votos, el actual mandatario Luis Lacalle Pou felicitó a Orsi por su triunfo, tras lo cual iniciaron las celebraciones de los partidarios del Frente Amplio. Bien fuerte.
Tras un periodo en el que el Partido Nacional condujo las riendas del gobierno de Uruguay con Luis Lacalle Pou a la cabeza, la izquierda regresa al poder de la mano del Frente Amplio. Luego de la segunda vuelta electoral, que tuvo lugar el pasado 24 de noviembre, la fórmula Yamandu Orsi-Carolina Cose se consagró victoriosa con el 52,08% de los votos. En paralelo, la fórmula derechista y oficialista Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, obtuvo el 47,92%, mientras que tan solo el 1,6% de los sufragantes votaron en blanco. Ante este nuevo panorama, cabe preguntarse, ¿cómo se llegó al presente que hoy transita la República Oriental del Uruguay? ¿Qué desafíos tendrá Orsi y el Frente Amplio para garantizar la gobernabilidad de cara al próximo periodo? Para ayudarnos a comprender esta situación de coyuntura, nos acompaña el analista político Mauro Casa, quien es máster en Public Policy and Administration en the London School of Economics and Political Science, con especialización en Public Management y Comparative Public Policy, y licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, UDELAR, Uruguay. Bienvenido, Mauro. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme. Será un gusto charlar sobre, política uruguaya, que ha estado bastante movido este año para nosotros. Bien, bueno, en primer lugar, nos gustaría saber cómo calificás estas elecciones en Uruguay y qué balance nos haces del triunfo de Yamandu Orsi. Yo diría que si tuviera que poner un título, diría que es un triunfo de la vieja política. Me parece que Uruguay ha pasado por una campaña electoral y unas elecciones que demostraron que los viejos mecanismos de participación ciudadana, de militancia, de partidos de masas, las viejas formas de hacer campaña con una fuerte presencia territorial, aún tienen vigencia en estos tiempos donde pareciera que todos son intentos de agradar al algoritmo en redes sociales y todo es la fragmentación de públicos y todo es el micro-targeting y muchas veces la búsqueda de la polarización a través de la movilización y de la radicalización de los públicos. Todo eso que es el concierto internacional de cómo están funcionando las democracias hoy, Uruguay pareciera haber tenido una elección de principios del siglo XX. Hizo todo lo contrario, digamos. Y creo que en eso también hay un valor, hay algo ahí interesante en cómo decidió el Frente Amplio hacer esta campaña, una campaña en la cual se enfocó muchísimo en el territorio, se enfocó muchísimo en trillar el territorio, como diríamos acá, que es caminar por todo el país, encontrarse con las organizaciones sociales, encontrarse en los lugares donde el Frente Amplio había tenido peores performances electorales, hacer muchos medios de comunicación pequeños, o sea, fue a todas las radios comunitarias, a todos los pequeños canales y a todos los pequeños periódicos de cada pueblo del Uruguay, muchas veces evitando como la televisión nacional o evitando a los medios hegemónicos de la capital, de Montevideo. Todo, podemos hablar más en profundidad luego, pero toda una estrategia de campaña que pareciera sacada como de un manual, como te digo, de principios del siglo XX. Y finalmente le dio resultado. Yamandu Orsi, evidentemente, no es el candidato más locuaz, ni el candidato más elocuente, ni el candidato que tiene el discurso más afilado, ni es un candidato que maneje una retórica incendiaria, ni mucho menos. Es un político tranquilo, de hablar calmo, de hablar pausado, que viene de la zona rural, que construyó un liderazgo que bueno, en estos tiempos como de histeria colectiva y de políticos que basan su competencia en su capacidad para el insulto, para el agravio, para el ataque, es como una bocanada de aire, la verdad, tener un político que busca otra forma de llegar a la gente, que busca otro contacto y que busca otra manera de interactuar en política. Así que eso, creo que son unas elecciones a contrapelo de lo que está pasando en el mundo y unas elecciones que también vuelven a mostrar una resiliencia de un sistema de partidos tradicional, de un sistema democrático muy institucionalizado y de que se puede tener una competencia electoral altamente competitiva. En Uruguay hasta la noche de la elección no sabíamos lo que iba a pasar, dos bloques muy parejos, el de la izquierda y la derecha, pero que en ningún momento se cruzaron como las líneas del agravio, del ataque, de la antipolítica, todo lo contrario. Creo que fue una elección con una convivencia muy pacífica y muy destacable. Bien, entonces, en este sentido, ¿nos podrías contar un poco más sobre Yamandu Orsi, un poco sobre su perfil y quizás qué podríamos esperar por parte de sus propuestas y, bueno, de su futuro gobierno?
Bien, primero yo haría ahí como abriría un paraguas para decir que en Uruguay, gobiernan los partidos políticos, no gobiernan las personas. Entonces, sí, los perfiles por supuesto que son importantes, sobre todo en la campaña y luego a la hora de gobernar también. Los presidentes dan su impronta y eso es notorio en sistemas presidencialistas como tenemos en América Latina. Ahora, en Uruguay ganó el Frente Amplio, más que ganar Yamandu Orsi. Y eso creo que es relevante, ¿no? El Frente Amplio me parece que si tuviera que poner una primera explicación, diría que el Frente Amplio es una maquinaria electoral muy potente, que perdió una sola elección en los últimos 25 años, una elección que la pierde por márgenes muy, muy escasos, la elección que gana la calle Pou en el 2019. Veníamos de 15 años de gobiernos del Frente, que ya al final tenían un montón de dificultades, y así todo el Frente Amplio pierde por 30.000 votos, o sea, por menos de la gente que entra en un estadio de fútbol. Fue una elección muy reñida. Ahora el Frente Amplio hizo todo un proceso como de revigorización de sus estructuras en los últimos años, y bueno, y logra un triunfo electoral que me parece que hay que destacar mucho al partido. Dicho esto, evidentemente Orsi tiene características que lo hacían un candidato atractivo, sobre todo para el público uruguayo, ¿no? Este, mm, Orsi tuvo que sortear un montón de obstáculos para llegar a la presidencia. Orsi era el alcalde de un departamento de Canelones, que es un departamento del interior del Uruguay, de la zona metropolitana. Es la primera vez en casi un siglo que Uruguay tiene un presidente que no es nacido en Montevideo. Uruguay tiene una política muy centralista, que parte mucho obviamente, de la capital, que es el hub cultural, político, económico del país, que es Montevideo. Es la primera vez, como te digo, en casi un siglo que no tenemos un presidente del interior. Es muy difícil construir liderazgo político desde fuera de Montevideo. Él fue un alcalde con muy buena gestión, con excelentes niveles de aprobación, con mucha satisfacción por parte de los vecinos de su comuna, pero que tenía alto desconocimiento a nivel nacional. Y tenía otra contra, que era que Orsi, para llegar a presidente, tenía que ganar la interna de su partido. El Frente Amplio iba a ir a una elección interna que la hizo en el mes de junio, una interna en la cual Orsi tenía que competir con otros candidatos frente amplistas. Y en las internas, Uruguay tiene una particularidad, que es que en Uruguay el voto es obligatorio, pero en las internas el voto es voluntario. Entonces, en la elección nacional, ante el voto obligatorio, se entiende que se compite más por el centro. Un candidato más moderado, más del centro, en un contexto de voto obligatorio, es como se supone que estratégicamente te granjea más votos. Ahora, en la elección interna, el voto no es obligatorio. Entonces votan los más politizados, los más interesados, se polarizan bastante las elecciones internas, y los candidatos más moderados tienen más dificultades. ¿Por qué? Porque en un contexto donde votan los más convencidos, porque el voto no es obligatorio, van solo los que están realmente convencidos e interesados, se supone que los candidatos moderados tienen más dificultades. Ahora sí le tocó una parada durísima ahí. Tuvo que competir contra Carolina Cose, que era la intendenta de Montevideo, una figura con posiciones mucho más firmes, de mucho mayor oposición al gobierno, una figura que está parada más a la izquierda ideológicamente que Orsi, que tenía a su favor el apoyo de las estructuras del Partido Socialista, del Partido Comunista, también de todo el movimiento feminista, que veía la oportunidad por primera vez de tener una mujer presidenta en Uruguay. O sea, Carolina Cose era una candidata fuertísima. Y Orsi tuvo que ir a una interna contra Carolina Cose, en la cual muchos de los analistas pensábamos que iba a ser una interna más competitiva de lo que fue, y muchos decíamos, Orsi es un buen candidato para noviembre, o sea, para la segunda vuelta, pero no es un buen candidato para la interna. Porque en la interna los frente amplistas lo ven como que es demasiado moderado, demasiado tranquilo, que no le pega tanto al gobierno, que tiene un discurso muy de mano tendida. Muchos se instaló esta idea de tibiorsi, que le decían que como que todo lo de Orsi es una tibieza, ¿viste? Como decir, como que es agua tibia. Entonces pensamos que realmente en junio Orsi capaz que perdía ese interno, que capaz que le tocaba perder y ser el compañero de fórmula de Carolina Cossi. Sin embargo, en la noche del 30 de junio de la elección interna, Orsi logra una victoria altísima, con altísima diferencia, le saca como 100.000 votos a Carolina Cossi. O sea, una interna en la cual votaron 400.000 personas, a la interna del Frente Amplio, Orsi saca una diferencia enorme. Y fue una sorpresa para todos. Decimos, bueno, hubo un voto silencioso, una mayoría silenciosa de Frente Amplistas, que no eran los más, quizás los más militantes, no eran los más ruidosos, pero fueron y votaron, eligieron a Yamandu por sobre Carolina. Esa misma noche
cierran la fórmula electoral, Carolina acepta ser su candidata a vicepresidenta, y bueno, y el Frente Amplio conforma una fórmula muy potente, que era Yamandú como el candidato como te digo, que venía del interior, de la moderación, del diálogo, el buen vecino, el hombre así como campechano, conversador, que se lleva bien con todo el mundo, y Carolina como candidata a vice, más representando como la otra postura más ideológica, más firme, más de las reivindicaciones históricas de la izquierda. Bueno, era una fórmula muy potente en términos incluso comunicacionales y en términos de marketing era una buena fórmula. Y de allí arrancamos la campaña hacia las elecciones nacionales, una campaña en la cual el Frente Amplio empieza con una ventaja importante, o sea, había cerrado esa fórmula electoral, había hecho una muy buena votación en las internas y empezó a estar la sensación de que el Frente Amplio podía ganar en primera vuelta. Para ganar en primera vuelta en Uruguay se requiere el 50% más uno de los votos. Es un piso altísimo, es un umbral realmente muy difícil ganar una elección en primera vuelta. El Frente Amplio lo logra solo una vez en la historia, los demás partidos nunca lo lograron. El Frente Amplio lo logró la primera vez que ganó, en 2004, con Tabaré Vázquez. Pero luego, la campaña de cara a octubre, el Frente se le empieza a complicar un poco. El Frente venía con ventaja, sabía que iba a ser la primera fuerza en el Parlamento, pero no sabía si le iba a dar para ganar en primera vuelta y para lograr mayorías parlamentarias. Y estaba esa expectativa, pero bueno, hubo problemas, digamos. El Frente estaba dividido en torno a un plebiscito. Había una propuesta de plebiscito en Uruguay que tenía que ver con la seguridad social, un plebiscito que era para estatizar la seguridad social y para llevar la edad de jubilación, volverla a los 60 años. Toda una discusión de un tema muy relevante con muchas ramificaciones, que bueno, es un desafío en todos los países del mundo hoy en día por la cuestión de los cambios demográficos y los cambios en el mundo del trabajo. Pero bueno, Uruguay tenía esa discusión en la cual el Frente Amplio estaba dividido. Carolina Cose había apoyado la reforma, Yamandú Orsi no. Los sectores que apoyaban a Carolina Cose, Partido Socialista, Partido Comunista, apoyaban la reforma, los sectores más moderados del Frente Amplio no. Entonces, para el Frente, y esa reforma se votaba junto con las elecciones nacionales, de la misma noche. Entonces, era un tema que generó bastante ruido en la interna del Frente Amplio. Orsi, antes de que se llegara el plebiscito, nombra a su futuro ministro de Economía para calmar un poco los mercados que estaban bastante inquietos con el tema de que la reforma pudiera salir. Nombra a un ministro de Economía ultraliberal, ultracentrista, que para las bases del Frente Amplio les causó bastante fastidio. Y así otras dificultades propias de la campaña, esto que te decía al principio, de que Yamandú lo tuvieron un poco escondido, entre comillas, no lo mostraban demasiado en entrevistas nacionales, no lo mostraban demasiado en eventos donde pudiera tener como una cobertura más, con más alcance. Se decidió hacer una campaña muy territorial, muy de ir a todos los pueblos, a todos los lugares, pero bueno, los que estábamos acá en Montevideo, era como, ¿dónde está el candidato? ¿No? Lo tienen, lo tienen guardado, ¿dónde está? Siempre que preguntas por Orsi, Orsi estaba en algún pueblito recorriendo una asociación de productores de no sé qué, ¿viste? Tipo, era como que no había una campaña nacional. Y eso generó mucha crítica por parte de los otros partidos, por supuesto, de los partidos de la coalición de gobierno, que decían que Orsi estaba escondido, que Orsi no salía, que Orsi era muy malo dando entrevistas, por eso no lo mostraban. Bueno, la campaña del Frente se empezó a complicar y llega a la noche del 27 de octubre, de la primera vuelta, y saca 44%. Queda lejos de ganar en primera vuelta, es primera fuerza con luz, y ese 44% no le permite abrochar una mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Sí logra la mayoría en el Senado. En el Senado el Frente Amplio saca 16 sobre 30, o sea, ya tenía mayoría propia, pero en Cámara de Diputados el Frente Amplio queda cerca, pero no lo logra. Saca 48 sobre 99, o sea, necesitaba 50 para la mayoría, queda 2 diputados abajo de la mayoría parlamentaria. Es un resultado mixto, digamos, es un resultado con sensaciones encontradas. En realidad, el Frente, si uno mira el resultado parlamentario, era un buen resultado, saca mayoría en una cámara y queda muy cerca en la otra, pero las expectativas de los Frente Amplistas eran otras, ¿no? Los Frente Amplistas pensaban que realmente se podía ganar en primera vuelta, que se podía evitar ir a una segunda vuelta, sobre todo sabiendo que en la segunda vuelta todos los partidos de la coalición de gobierno iban a ir unidos, o sea, todo lo que va del centro hacia la derecha, hacia la extrema derecha, iban a ir todos coaligados detrás del candidato del gobierno. Entonces, arranca la última etapa de la campaña con el Frente
partiendo de un piso de 44 y sabiendo que necesitaba subir porque todos los otros partidos juntos sumados iban a sacar más de 44%. Entonces, ese fue el desafío más grande para el Frente Amplio, porque el Frente no tiene otros aliados en el sistema político. El Frente Amplio es la alianza de todos los sectores, todas las fuerzas de izquierda, pero dentro del sistema multipartidista que hay en Uruguay, todos los otros partidos están encolumnados en una coalición de gobierno y ninguno iba a acompañar al Frente Amplio en una segunda vuelta. Así que ahí creo que fue el momento clave donde todo esto que se le había criticado a Orsi, toda esta cosa de la tibieza, de la tranquilidad, de que es demasiado dialoguista, que se parece demasiado a un candidato, a un político tradicional de los partidos blanco-colorado, creo que todo eso que le había sido objeto de crítica a Yamandu, en la segunda vuelta se vio que esa era una ventaja para Yamandu Orsi, porque es un político que despierta menos resistencia, porque era el político que tiene menos imagen negativa, porque era un político capaz de romper las fronteras del Frente Amplio y lograr, como logró, que muchos votantes que en primera vuelta habían votado a algún partido de derecha, en la segunda vuelta acompañaron a Yamandu Orsi, porque en el mano a mano entre Orsi y el candidato del gobierno, vieron en Yamandu a una figura de diálogo, de conciliación nacional, capaz de llevar adelante políticas de Estado, que brindan la sensación de honestidad, de transparencia, de que sí, probablemente no sea el lápiz más afilado de la caja, como se dice, probablemente no es el político más pillo que te puedes encontrar, pero sí un político capaz de transmitir eso, de transmitir confianza, honestidad, y que finalmente en la segunda vuelta se impone con bastante ventaja, en un escenario súper competitivo, saca 4 puntos de diferencia, el Frente Amplio saca casi 5, el Frente vota 50%, la fórmula del gobierno saca 45, 46, 4% de voto en blanco y anulado, y Yamandu gana una elección que realmente era un desafío muy grande para el Frente Amplio, porque era un gobierno el que termina con altísima popularidad, un gobierno que había gestionado muy bien la crisis de la pandemia, de COVID-19, un presidente como Lacalle Pou muy carismático, que seguramente si hubiera podido ir por la reelección, el escenario hubiera sido mucho más competitivo aún, pero Uruguay no permite la reelección presidencial. Entonces, bueno, fue realmente para los frente amplistas un desahogo y un alivio poder ganar esta elección que era tan, tan desafiante, ¿no? Bueno, Mauro, tú nos planteaste pues, anteriormente un poco que en Uruguay importan más los partidos que los personajes, que las personas. Pero sin duda, cuando hablamos de política uruguaya, tenemos que remitirnos a alguien en particular y es Pepe Mujica. Ujú. Tal vez la figura más importante que hay de la política uruguaya, por lo menos que se observa aquí desde otros lugares de Latinoamérica. Y sin duda nos surge como esa inquietud, ¿qué lugar ocupa Pepe Mujica dentro de este triunfo del Frente Amplio o puede llegar a ocupar alrededor de eso? No sé qué podrías comentarnos al respecto. Sí, es súper importante lo que decís. A ver, varias cosas. Sin duda, Mujica es el político más importante del Uruguay, lo sigue siendo, no solo a nivel internacional, en política interna. A ver, yo siempre paso en lo siguiente, Mujica es un político que a mucha gente le gusta, lo ama, lo adora, mucha gente lo odia, lo detesta, pero es un político que tiene una característica única, que es el único que le puede hablar a todos los públicos. Mujica es el único político al que cualquier persona, cualquier sector de la sociedad uruguaya, desde los que están más afines a los que están más lejos de su ideología, todo el mundo lo escucha. Es interlocutor válido para cualquier sector de la vida política, social, económica del Uruguay. O sea, cualquier organización del Uruguay, desde las organizaciones más a la izquierda, las que están más a la derecha, lo que puede ser, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo bueno, pero todas las organizaciones quieren sentarse a conversar con Mujica. Todas las organizaciones quieren que Mujica vaya y les dé una charla. Todas las organizaciones le atiendan el teléfono a Mujica. Eso es una ventaja que tiene él como político que es incomparable. Incomparable. El ser un interlocutor valioso para todo el sistema de partidos y para todos los sectores de sociedad. Todas las personas del Uruguay saben quién es Mujica, lo cual no es algo menor tampoco en este momento donde bueno, se sabe que el tema de la visibilidad y la presencia, en un momento donde la atención del público siempre para la política compite bueno, con tantas otras distracciones o fuentes de entretenimiento, ¿no? Mujica es una persona que habla y todo el mundo escucha. Bueno, Yamandu Orsi es un hijo político de Mujica. Yamandu Orsi pertenece al mismo sector político que Mujica, que es el MPP, es un sector del Frente Amplio bueno, que fundó Mujica a fines de los años 80, que tenía que ver con
la incorporación de los ex guerrilleros, de los ex tupamaros a la vida democrática. Como todos sabemos, Mujica fue líder de la guerrilla en los años 60, luego estuvo preso durante todos los años de la dictadura militar, estuvo más de 12 años en la cárcel, creo que estuvo 13 años preso Mujica. ¿Cómo es la película que está en Netflix? La noche, creo que son 12 años. Hay una película muy buena que está en Netflix que creo que se llama La noche de los 12 años. Que ahí, para los que no conozcan tanto esa historia, cuenta mucho sobre las condiciones de reclusión que tuvieron los rehenes de la guerrilla tupamara durante la dictadura. Bueno, Mujica cuando sale de la cárcel hizo todo un proceso de construcción política para llevar a los ex tupamaros a ser uno de los grupos, a convertirse en el grupo político más importante de la vida nacional. El MPP, que es ese sector nacido de la guerrilla, logró romper un montón de prejuicios que tenían muchos votantes para con la izquierda. El MPP es un sector dentro del Frente Amplio, es el sector mayoritario. Imagínate que yo les contaba que el Frente obtuvo 16 bancas de senadores, de las 16 bancas, 9 son del MPP. O sea, el MPP en un Senado de 30, el MPP tiene 9 senadores, 30 en todo el país, ¿no? O sea, son casi un tercio de toda la política nacional. O sea, es un sector impresionantemente potente, robusto, y que logró llegar a un votante que no era el votante típico de la izquierda. Digamos, en Uruguay la izquierda en los años 60, 70, 80, bueno, 70 fue la dictadura, pero en los 80, en los 90, a la izquierda lo votaban obreros y estudiantes, como se decía en los 60, ¿no? Lo votaba la clase obrera organizada, o sea, los trabajadores sindicalizados de ciertos rubros de actividad, y cierta intelectualidad montevideana como de estudiantes, profesores, universitarios, ¿no? Era como esa amalgama entre obreros y estudiantes. Eso no le alcanzaba a la izquierda para hacer gobierno, en un país donde tiene otra complejidad de la estructura social. El Frente Amplio empezó a convertirse en una fuerza capaz de gobernar cuando logró romper esa barrera del voto y logró ser votado en los sectores populares, en el interior del país, en los sectores de los productores rurales, entre lo que sería como el campesinado uruguayo, que es pequeño, pues una población urbana, en los sectores de los márgenes de la periferia de la ciudad, donde vive la gente más pobre, más humilde, que esa gente no votaba a la izquierda. Bueno, hoy en día en todos esos lugares te encontrás banderas del Frente Amplio y sobre todo te encontrás la cara de Mujica. O sea, todos esos sectores, más del pobrerío urbano, de los cinturones de pobreza, de los asentamientos, ¿no? Como en distintos países de América Latina le llamamos de distinta manera, las villas, los asentamientos, bueno, todos esos lugares empezaron a votar el Frente Amplio gracias a Mujica. Y llevaron a que el Frente Amplio ganara por primera vez gracias a Mujica en el 2004. Y luego lo llevaron a Mujica a ser presidente. Entonces es muy importante la conexión que tiene Mujica con estos sectores de la sociedad, que no es solo los más pobres, como te digo, también tiene que ver con el interior del país, con productores rurales, con gente que nunca había votado a la izquierda y que la votó por primera vez para votar a Mujica. Y Samandu Orsi viene de esa misma tradición, es un hombre mucho más joven, por supuesto, no estuvo vinculado a la guerrilla, ni mucho menos, porque es un hombre de 60 años, digo, que no tiene esa vivencia histórica, empezó a militar políticamente en los 90, es un profesor de historia, es un docente, es un hombre que viene de una familia muy humilde del campo de Canelones, su papá era trabajador rural y luego se puso un almacén, y bueno, y él de muy chico trabajaba en el almacén cargando cajones y pudo estudiar, pudo ir al instituto de profesores y recibirse como profesor de historia, trabajó en muchos liceos, en muchos secundarios del interior del país y empezó a militar políticamente vinculándose a través de eso, a través de los sindicatos de profesores, hasta que llega al MPP allá en los años 90, llega a conocer a Mujica y Mujica ve en él a una figura con proyección. Y todo lo bueno que uno puede destacarle a Mujica, siempre tuvo una carencia que era la falta de construcción de herederos políticos. Siempre se decía, Mujica es el MPP es Mujica. Digamos, el día que Mujica no esté, el MPP desaparece. Y había algo de verdad en eso, porque Mujica, siendo la figura más popular, teniendo el sector político más fuerte, nunca había logrado que otro candidato del MPP pudiera hacer una carrera política sólida. O sea, el MPP ha competido por la presidencia, ha competido por la intendencia de Montevideo, ha competido por la presidencia del Frente Amplio, cargos importantes donde nunca logró ganar. O sea, siempre otros sectores de la izquierda se le imponían. Entonces estaba esa sensación de que, bueno, Mujica es él, pero no logra ponerle a nadie más esa aura, esa mística ganadora, ¿no?
Y bueno, y se rompe esa tradición, ¿no? Porque Mujica eligió a Yamandu Orsi hace muchos años, lo acompañaron para que fuera intendente de Canelones, como yo les contaba, alcalde de Canelones, apoyaron esa gestión y lo candidatearon a la presidencia sabiendo todos los desafíos que eso imponía. Y finalmente, en los últimos meses, Mujica apareció mucho en la campaña electoral, tuvo mucha visibilidad. También recordarle a quienes nos están escuchando que Mujica es un hombre muy mayor, de 90 años, y que está bastante enfermo, que ha estado durante todo este año luchando contra un cáncer y bueno, y teniendo momentos donde ha estado muy jodido de salud, donde realmente estaba complicado, estuvo internado, estaba con problemas para comer, estaba bueno, con dificultades muy serias que hacían pensar que bueno, que no le quedaba mucho, ¿no? Que no le quedaba mucha piola en el carrete. Y sin embargo, él decidió, bueno, que los últimos tiempos que le quedan de su vida los quería pasar como ha vivido siempre, militando políticamente, rodeado de sus compañeros y haciendo campaña y recorriendo el país. Y bueno, y en el último tramo de la campaña creo que fue importante que apareciera bastante Mujica. Creo que generó una corriente emotiva, una corriente de afecto hacia el viejo líder y hacia el MPP bueno, que lo llevó a que el MPP tiene la mejor votación de su historia, como te decía, es la fuerza mayoritaria por lejos dentro del Parlamento y dentro del Frente Amplio. Y bueno, y logra eso que le había sido tan esquivo, que es que finalmente el 1 de marzo un otro político del MPP se va a poner la banda presidencial, que es Yamandu Orsi. Ojalá que Mujica llegue para verlo, ¿no? Falta un tiempo todavía. Bien, Mauro. Y si nos podrías contar brevemente Mm. de qué manera se podría explicar la derrota del oficialismo en este caso, teniendo en cuenta también esto que vos decías antes, ¿no? Que la figura de la calle Pou, volviendo a hablar de figuras también, ya más que sean importantes en este caso los partidos políticos, por más que sepamos que la figura de la calle Pou haya tenido un nivel de imagen popular bastante alto, incluso casi que con 50 puntos porcentuales. ¿Qué opinás? Sí. Bien, yo no soy muy breve, ¿viste? Como decís brevemente y te explico como quiero. No es lo que me caracteriza. Mira, yo pienso que hay explicaciones a varios niveles, ¿no? Creo que, por supuesto, no hay una bala de plata, ¿no? Como nunca en ciencias sociales, nunca tenemos un motivo único que, bueno, se gana por esto, se pierde por esto, ¿no? La realidad social es compleja. Yo diría que hay varios factores. Hay un factor que tiene más que ver con contexto internacional, que creo que es relevante, que es, a ver, a los oficialismos les cuesta mucho retener gobiernos en el mundo occidental, sobre todo en los países democráticos, ¿no? En los países no democráticos, bueno, es una papa ser oficialista porque ganar las elecciones igual, pero en los países donde hay democracias plenas y donde hay competencia electoral justa y libre, los oficialismos, por lo menos desde la pandemia para acá, en general pierden, ¿no? En general pierden todos los oficialismos. Y diría que hay pocos países que son la excepción en la región, ¿no? En la región nuestra, Paraguay y México son quizás los únicos países, y bueno, El Salvador también con Bukele, pero que no es una democracia plena. Paraguay y México, que son países sí un poco más democráticos, también con sus dificultades, son los únicos donde uno tiene partidos predominantes, ¿no? O partidos hegemónicos que logran retener los gobiernos. En los demás países, lo que más ha sucedido es la alternancia. La alternancia entre izquierdas y derechas es como lo que más sucede. ¿Por qué sucede esto? Bueno, también es multicausal, pero creo que hay una cuestión de demandas insatisfechas, ¿no? Para la ciudadanía global y para los ciudadanos latinoamericanos en particular. Creo que estamos en una época de mucho descontento, de estados muy impotentes, ¿no? Pareciera que los gobiernos han perdido herramientas, tienen como un repertorio de herramientas mucho más limitado para lidiar con los desafíos del siglo XXI, ¿no? Estamos en un momento donde tenemos crisis ambiental, desastres naturales, todo lo que tiene que ver con el cambio tecnológico y las ramificaciones de eso en la vida social, los cambios en el mundo del trabajo, el aumento de la desigualdad, no saber qué va a pasar con nuestros sistemas de pensiones, de jubilaciones, con la seguridad social, el cambio demográfico. O sea, son desafíos muy pesados y pareciera que los gobiernos, y no digo este gobierno o aquel gobierno, los gobiernos como tal, los gobiernos de los países, los estados, están teniendo poca capacidad de respuesta a todo esto, ¿no? Estamos en un momento donde uno da la sensación que los problemas más acuciantes para la vida de la gente, los estados no tienen demasiado para hacer en esos temas, o que no están pudiendo hacer demasiado en esos temas. Es como que toda esa, como el viejo poema de Bertolt Brecht, ¿no? De que, bueno, de que la política importa en todo, porque la política, el poema del analfabeto político, ¿no? De que el analfabeto político no sabe que la política influye hasta en el precio del pan y esto y lo otro. Bueno, yo creo que estamos como en la época al revés de eso,
donde realmente la política cada vez influye menos en la vida cotidiana y hay otros actores fácticos de poder muy fuertes que influyen mucho más. Y me refiero a las grandes empresas tecnológicas, me refiero a corporaciones internacionales, me refiero al poder del narcotráfico, que también es global y es transnacional. O sea, actores muy poderosos que le hacen de contrapeso al Estado. Bueno, toda esta explicación enorme para decir los oficialismos tienden a perder elecciones en América Latina y tienden a tener pocas capacidades de respuesta. En Uruguay, la pandemia le dio un espaldarazo al presidente. El presidente logró sortear bastante bien la pandemia. Y bueno, y Uruguay tuvo números bueno, que son trágicos como en todo el mundo, pero que en perspectiva comparada lo ponen como un país que logró gestionarlo bastante bien. Pero luego de la pandemia, creo que poco tiempo después se empezaron a ver los coletazos más económicos y sociales de esto, ¿no? Y me parece que ahí quizá la gente no se lo atribuye directamente al presidente, a la figura del presidente, pero Uruguay es un país donde en los últimos años es muy notorio, es muy visible el aumento de la pobreza extrema, el aumento de la gente en situación de calle, el aumento de la gente en situación de inseguridad alimentaria, mucha gente que ha tenido que pasar a depender de la ayuda social y comunitaria para poder alimentarse, lo cual es trágico, es triste y es una realidad muy, muy visible. El aumento de la violencia asociada al fenómeno del narcotráfico. Uruguay sigue siendo un país relativamente estable en esa materia, no tiene el nivel de violencia que vemos en otros lugares de la región, pero ha aumentado muchísimo, ya hay territorios en manos de bandas y todo eso genera un impacto social muy grande. Se han dado en los últimos años episodios de violencia muy extremos, sicariato, fenómenos que no eran habituales en nuestro país. Este, y bueno, y después el nivel de vida en general en temas de salario, jubilaciones, como que se ha perdido mucho, se ha atrasado mucho. Uruguay es un país muy caro, cualquiera que venga acá lo sabe, que venga de vacaciones o algo, sabe que no puede creer que en Uruguay salir a comer con un amigo cuesta $50, o sea, como precios de Europa, ¿viste? Y bueno, y eso es real, también lo vivimos nosotros, no solo los turistas. Entonces, creo que si uno mira y se va un poco a la lógica más a la Bill Clinton, ¿no? Es la economía. Me parece que hay algo ahí de que sí, de que la mayoría de los uruguayos quizá tengan una buena imagen del presidente, quizá piensan que el presidente ha hecho una gestión correcta o ha hecho lo mejor que ha podido en contextos de crisis, pero cuando se pregunta más por la vida más cotidiana de, bueno, ¿y vos cómo estás? ¿A vos te alcanza la plata? ¿Vos estás viviendo seguro, tranquilo en tu barrio? Y no, y la respuesta es que no, es que la gente económicamente está mal, que los sueldos no alcanzan, que la violencia campea. Entonces, me parece que había una suerte de espejismo que el gobierno muchas veces compró y a veces uno tiene que evitar, no puedes crearte tu propio relato, ¿no? Una cosa es hacer un relato hacia afuera, hacia los demás, y otra cosa es creártelo. Parece que el gobierno es un punto donde realmente se creyó que todos esos temas eran secundarios respecto a los logros que había tenido la administración y a la figura del presidente. Y después, cuando llegó la hora de la verdad y se abrieron las urnas, la gente votó por cómo está, por cómo se siente, por cómo está viviendo. Y bueno, y son años en los cuales estos 5 años de gobiernos de derecha, han sido 5 años en los cuales la mayoría de la gente vive peor. Eso es un dato bastante objetivo. La mayoría de la gente está viviendo con menos acceso a bienes y a consumo de lo que tenía 5 años atrás. Entonces, ¿por qué hubiera ganado el gobierno, no? Más allá de es como que uno se tiene que hacer la pregunta inversa. ¿Por qué la gente les hubiera dado otro periodo? En fin, me parece que ahí hubo algo. Y después, si nos vamos a lo más micro y a lo más de corto plazo, la campaña electoral, ¿no? Yo soy un politólogo que soy más de pensar en términos de estructuras y en términos de tendencias largas. A mí, la verdad que me parece que las campañas electorales no definen tanto en contextos de alta institucionalización como el uruguayo. En Uruguay acabamos de tener una elección presidencial hace una semana y ya el 80% de los uruguayos ya sabe lo que va a votar dentro de 5 años. O sea, ese es el nivel de estabilidad del sistema político uruguayo. Que realmente es así. En Uruguay no importa si el Frente Amplio pone una heladera de candidato y el Partido Nacional pone un freezer, igualmente la gente ya sabe que va a votar blanco, colorado o Frente Amplista porque las identidades políticas son muy sólidas. Ahora, eso es verdad para el 80 y pico por ciento de la gente. Ahora, los que definen la elección justamente son los otros, son los que no tienen esa identidad. Y me parece que dentro de esos otros, de los que iban a definir la elección, dentro de dos bloques que iban a ser muy competitivos, se sabía que el Frente Amplio iba a votar cerca de 40%, se sabía que la coalición de gobierno iba a votar cerca de 40 y pico por ciento, lo importante era lo que iba a pasar en el medio.
Y ahí creo que las campañas pesaron, ¿no? Y que fueron dos campañas electorales bastante chatas. La del Frente Amplio tampoco, como les decía al principio, no fue una campaña electoral muy innovadora, ni con mucha promesa de futuro, ni maravillosa en términos estéticos ni comunicacionales. Pero me parece que logró hacer una pequeña diferencia porque tenía a un candidato que generaba otra empatía, que generaba otra idea de honestidad, de transparencia, y bueno, y del lado de la campaña de la coalición, del Partido Nacional, creo que se cometieron bastantes errores de campaña concretos. Hubo una elección de compañera de fórmula que fue bastante discutida. O sea, Álvaro Delgado, el candidato al gobierno, puso como compañera de fórmula de la vicepresidencia a una mujer que venía del Frente Amplio, que había sido militante sindical, como con un intento ahí como de robarle votos a la izquierda, y eso no cayó bien dentro de su propio partido, se vio como una jugada rara. Después hubo un discurso bastante agresivo, ¿no? Constante contra la izquierda, una campaña que arrancó diciendo, bueno, hay que reelegir a un buen gobierno. O sea, como que era un gobierno que tenía digamos, que se había ganado la oportunidad de ser reelecto. Y después, cuando eso no funcionó como mensaje, la campaña de Delgado fue constantemente de ataque contra la izquierda, ¿no? De intentar como levantar el viejo cuco del comunismo y todo, cosas muy viejas, ¿no? Como la idea no, de que este Frente Amplio es ultra radical y que te van a llevar a los niños a Cuba, ¿viste? Ese discurso bueno, que ya está recontra perimido. Y por supuesto que estuvo Maduro, la discusión sobre Maduro, Venezuela, fue parte de la campaña electoral, una cosa que aparte, que ya creo que ya no funciona en América Latina y en Uruguay en particular. O sea, ningún uruguayo decide el voto por si un líder o no, le gusta más Maduro o menos Maduro. Son temas que ya está, o sea, ¿no? Que no tienen relevancia en la vida cotidiana de la gente y que terminan siendo, para el que lo plantea, es como una pérdida de tiempo, de recursos, de energía, de tiempo en televisión, tratando de este, embretar al Frente Amplio en esa discusión. Y cuando los electores y los votantes no están pensando en eso, están pensando en cómo llegar a fin de mes, en cómo mandar a sus hijos a la escuela, en cómo pagar el alquiler, ¿no? Entonces, creo que la campaña de la coalición de gobierno cometió bastantes errores, y sobre todo de cara a la segunda vuelta. Era como, había una disonancia cognitiva en la comunicación muy notoria, tenías un candidato Delgado diciendo, no, porque del otro lado están los extremismos, el radicalismo, y no sé qué, no sé qué. Y después la gente miraba al otro lado y estaba llamando Borsi, que una cara de bueno que no puede más, ¿viste? Es como decir, no, 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 no había sintonía entre lo que la coalición estaba diciendo y lo que la gente estaba viendo. Entonces, creo que eso fueron errores. Así que bueno, me parece que las explicaciones están a todos esos niveles. Y bueno, ya cuando pase un poco más el tiempo y los colegas que estudian comportamiento electoral, sabremos mejor cuál fue realmente la causa más pesada. Pero me parece que todo esto influyó, ¿no? Bueno, Mauro, y para finalizar, por supuesto, pues llega este gobierno de Yamandu Orsi en un contexto latinoamericano, con unas relaciones pues bien complicadas en la región, un poco dividida entre izquierdas y derechas. Y bueno, ¿cómo ves que se insertaría o se inserta esta elección de Orsi en esos nuevos gobiernos latinoamericanos, en esas disputas de izquierda-derecha, y sobre todo con un gobierno vecino pues bastante radical como el de Argentina y Javier Milei? Bueno, varias cosas. Primero, creo que el problema en América Latina hoy no es tanto que haya gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, sino que no hay una agenda regional, ¿no? Porque hay otros momentos de nuestra historia reciente donde ha habido polarización grande. Ahora, yo me acuerdo hace 10 años atrás, 10, 15 años atrás, estaba Chávez y estaba Uribe, y sin embargo era un momento donde la UNASUR funcionaba, donde era un momento de mucha agenda latinoamericana, de mucha discusión latinoamericana y de mucho empuje, ¿no? Por supuesto que la ola progresista de los 2000 influyó en ese empuje, en esa cuestión bueno, de gobiernos con afinidad ideológica que apuntaban a la patria grande y a esa idea. Pero no fue solamente eso, porque si uno se remontaba a los 90, también hubo un empuje muy grande de la integración latinoamericana. El Mercosur se funda en los 90. Hubo un empuje muy grande de la mano de líderes que no eran de la izquierda, ¿no? Como Fernando Enrique Cardoso, por ejemplo, por nombrar alguno, ¿no? El presidente brasileño. Entonces, a mí me parece que el discurso tan como que yo creo que las afinidades ideológicas no te garantizan nada. Me parece que en términos de las relaciones en la región, muchas veces juegan otros factores para tener una región potente y para tener una agenda potente. A lo que me refiero es, si voy al caso concreto de Uruguay, Uruguay ha tenido gobiernos de izquierda del Frente Amplio que tuvieron excelentes vínculos con gobiernos de derecha en la región,
o viceversa, o muy malos vínculos con gobiernos de izquierda. Por ejemplo, Tabaré Vázquez en su momento le tocó coincidir con Sebastián Piñera en la presidencia, con el presidente chileno, y tuvo un excelente vínculo. Le tocó convivir con Macri en Argentina y tenían un excelente vínculo. Tabaré Vázquez y Macri, bueno, eran dos hombres del mundo del fútbol, se juntaban a comer asados, se llevaban bárbaro. Después tuvo Tabaré Vázquez que convivir con los gobiernos kirchneristas en Argentina y la relación fue pésima. Terminamos con los puentes cortados, terminamos en un litigio internacional en la Corte Penal Internacional, terminamos en La Haya. O sea, Uruguay y Argentina terminaron en La Haya definiendo por el tema de las papeleras y de los puentes cortados. O sea, gobiernos que a priori eran ideológicamente cercanos. Entonces, a mí me parece que hay que quitarle un poco de dramatismo a la cuestión ideológica en la región. Muchas veces los países, las cercanías o lejanías tienen mucho más que ver con los intereses concretos y a veces hasta con las relaciones personales e interpersonales entre los presidentes. Tenemos una región en la cual, lamentablemente, a mi forma de ver, la política exterior es bastante poco profesional. Que te diría que salvo Brasil, ¿no? Con Itamaraty y algún otro ejemplo, los demás países la política exterior es una política bastante presidencial, ¿no? Bastante centrada en la figura del presidente, más que en las cancillerías, más que en tener departamentos robustos de burocracias, tecnoburocracias que lleven adelante una agenda nacional. Creo que eso es un problema. Entonces, dicho esto, me parece que yo por lo menos preveo que a nivel de alineamiento regional, Uruguay va a ir en el estribo de Brasil, como siempre, digamos, ¿no? Uruguay tiene una postura que en política internacional es siempre la misma, tiene una política de Estado, que es la del respeto a los acuerdos internacionales, la de ser una voz, por supuesto, un país pequeño como Uruguay, con una influencia escasa, pero que tiene un bastante que decir en términos de soft power, digamos. Uruguay es un país que tiene una voz escuchada en el marco internacional, porque es un país que participa en las misiones, en las misiones de paz de Naciones Unidas, que tiene una tradición de respeto por los acuerdos internacionales, por la resolución pacífica de conflictos. Entonces, creo que Uruguay se va a mantener en esa tradición. En términos más de la geopolítica de la región, bueno, la alianza con Lula es fundamental. O sea, el Frente Amplio y el Partido de los Trabajadores tienen un vínculo histórico muy fuerte. La relación personal entre Lula y Pepe Mujica también ha sido histórica, muy fuerte. Es una amistad que viene de los años 80, mucho más allá mucho antes de que ellos fueran presidentes. Creo que Orsi el día de ayer, o sea, a 3 días de haber ganado la elección, ya fue a Brasil, y allá se reunió con Lula, ya estuvieron hablando de los temas de la agenda bilateral. Creo que vamos a ver un Uruguay mucho más recostado al lado brasileño. Ahora, respecto a los vínculos con Argentina, yo no preveo grandes sobresaltos, la verdad. Me parece que Milei tiene muy poco interés en la región. Tiene poco interés en la política regional, ¿no? O sea, como que a Milei, cuando mira política internacional, está mirando hacia Estados Unidos, hacia Israel, hacia los temas como más globales, pero no veo que él tenga una agenda muy agresiva en la política regional tampoco. Me parece que ni para un lado ni para el otro, como que no le interesa mucho la región, ni para generar avances, ni para armar demasiado lío, ¿no? Entonces, creo que en ese marco, Orsi ya lo dijo, lo mejor que puede hacer es tener relaciones cordiales con el país, con Argentina, mucho más allá del presidente, del gobierno. Vamos a tener ahora la oportunidad de recibir en la cumbre del Mercosur en pocos días a todos los presidentes. Milei dijo que va a venir, bueno, vamos a ver si viene, pero bueno, parece que va a venir Milei, que va a venir Lula. Va a ser un momento en el cual la calle Pou como presidente lo va a presentar a Orsi. Eso es una tradición que tiene el Uruguay que creo que está buena, que es que cuando hay un gobierno de transición, van los dos presidentes, va el presidente en funciones y el presidente electo, y el presidente en funciones aprovecha a presentar al presidente electo como en sociedad. Y bueno, son creo que imágenes que dan un mensaje simbólico que es positivo. Y yo no aventuro grandes sobresaltos. Me parece que la relación con los países de la región va a ser buena, que la relación con Argentina va a ser buena, porque Uruguay, los temas que siempre tenemos en agenda con Argentina son los mismos. Siempre es el dragado del río, que es fronterizo entre los dos países. No son temas de alta política, ya Pegone, no son temas muy ideológicos, son temas bastante mundanos, en los cuales un gobierno como el de Milei no creo que tenga hasta tanto interés en bloquear ese tipo de iniciativas, como podía ser muchas veces durante los izquierdistas uruguayos tienen siempre problema de que les caen bien los peronistas, pero cuando gobierna el peronismo a Uruguay generalmente le va mal, digamos, porque con los gobiernos peronistas, que suelen ser más
proteccionista, más de reivindicación de lo nacional, en general a los gobiernos uruguayos no les va bien, ni siquiera a los gobiernos de izquierda. Han tenido siempre muchas dificultades. Los gobiernos más liberales en Argentina, en general a Uruguay lo favorecen un poco más. En fin, hay un tema de fondo, sí, que es difícil, que está en la agenda de nuestro país, que es los acuerdos internacionales, ¿no? La búsqueda del acuerdo con China. Durante el periodo de la calle Pou se intentó avanzar hacia un tratado de libre comercio entre Uruguay y China. Esos intentos se vieron abortados en el momento en que Xi Jinping levanta el teléfono y le pregunta a Lula, y Lula le dice, no, si Uruguay sin el Mercosur no puede avanzar hacia ningún tratado, y bueno, evidentemente China y Brasil son socios geopolíticos, China no va a hacer nada en la región que perjudique su relación con Brasil, así que ahí estamos un poco atados de pies y manos, ¿no? Estamos medio atados a que si el Mercosur no avanza en este tipo de acuerdos, Uruguay no va a poder hacerlo solo, no porque los demás socios no lo dejen, sino porque los demás países no van a ponerse como de espaldas contra Brasil por tener un acuerdo con Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, que evidentemente no le genera ninguna repercusión en las economías globales gigantes. Entonces, nada, creo que estamos bastante embretados en ese sentido y bueno, no sé, no soy muy optimista de que sí soy optimista de que las relaciones sean cordiales, sean buenas, no preveo conflicto, pero no soy muy optimista de que estemos frente a una época de avances en la integración regional. Es una agenda que incluso ha salido mucho de la discusión, ¿no? Cada vez hablamos menos del Mercosur y de la integración regional. Yo recuerdo cuando yo era más chico, más estudiante, hace 5 o 10 años, era un tema del cual se hablaba todo el tiempo. Ahora como que nadie está hablando de esto, al menos en Uruguay. Así que nada, una época gris de la integración latinoamericana. Bueno, Mauro, entonces muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Punto Global. Un saludo enorme y bueno, veremos qué sucede entonces en el periodo que se viene. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, estoy a la orden y cuando quieran charlar de política y otras cosas, cuenten conmigo. Bueno, y antes de finalizar el episodio, les invitamos a unirse al canal de WhatsApp del SERI, donde pueden encontrar todas las novedades, eventos, seminarios y actividades que realizamos. Por supuesto, también los episodios de Punto Global. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este episodio. Queremos recordarles también que en diversas plataformas de podcast pueden dejarnos sus comentarios sobre los nuevos episodios, tanto como Spotify o eBooks. Y por supuesto, recuerden que pueden encontrar Punto Global en la plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Ana Seca y Bianca Bernick realizaron la investigación. La edición fue por Ana Esquivel. La conducción por Bianca Bernick, Ana Seca y quien les habla, Guillermo Espina. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.